corrientes revolucionarias que surgen a mediados del siglo XIX en Europa están vinculadas, en realidad todas estas corrientes, digamos, todas las derivadas del marxismo, o todas las corrientes que componen el campo socialista. El anarquismo también compone el campo socialista, aunque no se denominen socialistas. En principio están vinculadas al desarrollo del proceso de industrialización, digamos, son hijas de ese proceso, y al desarrollo del proletariado, eso está claro. Fundamentalmente el anarquismo es antiautoritario, tiene un concepto de negación de la autoridad. Al negar la autoridad, ellos niegan la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque dicen, en realidad el Estado es, a ver, ¿cómo decirlo? Es el exponente máximo de la autoridad en la sociedad. Digo, critican el autoritarismo del Estado, pero también el autoritarismo individual. Entonces, el Estado es el primer enemigo que aparece a la vista de los anarquistas, y en ese sentido todos los anarquistas, todos los teóricos anarquistas, desde Proudhon a Kropotkin, hay una coincidencia, o Bakunin, hay una coincidencia de que una sociedad diferente tiene que construirse sin la presencia del Estado, porque el Estado es coercitivo. ¿Y qué hace el Estado? En realidad el Estado obstruye la libertad individual. Y acá vamos al otro principio básico del anarquismo, que es la defensa de la libertad individual. Y en su momento fue una clara expresión de la clase trabajadora naciente en la Argentina en su momento, ¿no? La expresión social y política de la clase trabajadora. Creo que el anarquismo fue, en su momento, cuando fue hegemónicamente políticamente hegemónico, constituyó eso, ¿no? La columna vertebral ideológica del movimiento obrero naciente en Argentina. Organizó sus sindicatos, les dio forma, llevó adelante sus luchas y planteó una sociedad distinta, y hacia esa lucha encaminó sus objetivos. Obviamente en Argentina, que es la construcción de la modernidad argentina diferente a la europea y posterior, digamos, en el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que yo he llamado la construcción de la Argentina moderna. Lo ponemos entre comillas porque es un concepto hoy muy cuestionado, lo de la Argentina moderna, que tiene que ver con este proceso de inserción de Argentina al mercado mundial como país agroexportador. Entonces, y con el proceso de inmigración. En aquel momento la vida obrera en Argentina era muy dura, casi no había, en algunas zonas, bueno, en el interior no había papel moneda para el pago de los jornales, se pagaba en tickets que se consumían en el mismo almacén del mismo dueño de la finca o del obraje, entonces había una sociedad medio que no terminaba de ser una sociedad industrial, no terminaba de incorporarse al capitalismo, de desarrollar el capitalismo. Y las condiciones de penuria de esa clase trabajadora, bueno, es receptiva a las propuestas de cambio, ¿no? A las propuestas de lucha. Había situaciones que eran aberrantes, laburos de sol a sol, jornales donde tenían que trabajar toda la familia. Si el obrero se enfermaba, él era responsable de que ese puesto de trabajo no estuviera cubierto, entonces tenía que buscar a alguien de la familia para que lo cubriese, si no le descontaban el día de trabajo, cosas. Vivir en inquilinatos donde en una habitación vivían 7, 8, 10, 12 personas, esas condiciones de explotación y de opresión son las que son el terreno donde la idea de libertad y de emancipación encuentran terreno para fértil, ¿no? Desde 1870 hasta la Primera Guerra se da un proceso donde Argentina tiene una imagen absolutamente diferente, socialmente. Digo, ¿por qué? Por la llegada de millones, miles y miles, que son millones, a lo largo de los años, de inmigrantes, italianos, españoles. Bueno, esto es un tema sabido. Los anarquistas
digo, llegan a Argentina con estas corrientes inmigratorias. Y lo que se constituye es una nueva sociedad. Las primeras ideas, llamémosle de avanzada, las traen los inmigrantes europeos que vienen de grandes luchas, vienen de la experiencia de la Primera Internacional, de las experiencias de la Revolución Francesa. Si bien algunos gérmenes de esas ideas se pueden rastrear incluso en Mariano Moreno, en Alberdi, ideas de cambio, más que tienen más asociadas a las ideas de la revolución burguesa. Los primeros proletarios que llegan a Argentina traen también la idea de la asociación obrera, de la asociación sindical, y esos sindicatos estaban organizados por socialistas y por anarquistas en Europa. Los anarquistas traen, y los socialistas, ¿no?, la organización de los pequeños talleres, del obrero de las pequeñas fábricas, de las primeras fábricas, y trae una propuesta de organización, una propuesta de lucha y una propuesta de sociedad distinta. Incluso muchos de los inmigrantes tenían propuestas hacia los trabajadores locales, criollos, ¿no? Entonces, la creación de bibliotecas, la integración de la idea de clase. Entonces, hay una integración que pasa más allá de las cuestiones de frontera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento hay como una buena recepción. Y yo creo que empieza a crecer porque da respuesta a una serie de necesidades de la clase obrera de la época. Entonces es una herramienta de lucha, una herramienta que da respuesta. Entonces es fácilmente asimilable. Es verdad que al comienzo el anarquismo va a ser un anarquismo que va a estar centrado entre los trabajadores extranjeros. Pero eso fundamentalmente porque conforman la mayoría del mundo del trabajo. No la totalidad, la mayoría. Y porque a los anarquistas, como les interesa muy poco el aspecto nacional, les da lo mismo. Dirigirse a los italianos, de hecho hay diarios en italiano, anarquistas en italiano, en francés, etc. Pero hacia fines del 19, cuando en el momento donde yo estaba parado, cuando el anarquismo comienza a crecer, se produce como, y esto hay que tomarlo entre comillas, como una especie de nacionalización del anarquismo. ¿En qué sentido? En principio la mayoría de sus periódicos están escritos en castellano. En realidad a mediados de los 90 el anarquismo tenía una cantidad de periódicos muy interesantes. Y digo, muy interesantes no solamente por la cantidad de periódicos y el amplio arco de problemas y de temas e ideológicos que abarcaba, porque eran todos diarios, ningún diario anarquista era igual al otro, ningún periódico sostenía lo mismo que los otros. Lo que era interesante es que muchos de esos periódicos tenían una tirada bastante interesante. Tirada no quiere decir que uno no sabe cuánta gente leía esos periódicos, pero eran periódicos que tiraban 3 o 4 mil ejemplares. Y si bien la mayoría desaparecían rápidamente, varios, está el perseguido, el oprimido, y después aparece la protesta a fines del 97, son periódicos que tienen cierta regularidad y duran un tiempo bastante prolongado, y junto con estos periódicos se conforman grupos anarquistas mucho más estables. Pero en los 90, en Argentina va a haber un cambio que es notable, y es que, producto de la crisis política, pero fundamentalmente económica, una crisis que va a interrumpir un proceso de organización, un proceso de organización que era bastante limitado en el mundo obrero, interrumpe ese proceso, por lo menos durante 3 años. Y después del 93, 94, cuando los efectos de la crisis caen, tanto los grupos socialistas como los anarquistas se lanzan a algo que es novedoso, y es a la organización de los trabajadores. Van a la clase obrera, organizan a la clase obrera, y eso se ve claramente. Cuando se organiza la Federación Obrera, la FORA, 1901 FOA, 1904 FORA, 1901 la FOA es socialista y anarquista, en el 2 ya se separan, porque no pueden convivir. ¿Por culpa de los anarquistas? No, por culpa de ambos, pero en realidad los anarquistas son los más duros. Ellos no aceptan convivir con lo que ellos llaman politicastros, gente que participan del sistema electoral. Digo, ustedes saben perfectamente, el socialismo participa de este sistema representativo.
Entonces se rompe la unidad, en el 4 se pasa a denominarse FORA, eso ya implica el dominio del anarquismo. FORA es Federación Obrera de la Región Argentina. Mientras el socialismo va incorporando las festividades patrias a lo largo de su historia, el anarquismo siempre va a darse frontalmente contra este tema. Entonces, ahí hay un tema. El anarquismo va como a contramano, ¿no? Hay hechos que configuran también lo que significó la represión, que no joda cuando hablamos de uno de los factores que influyen en la destrucción del movimiento. Hay hechos puntuales que son el centenario, la semana trágica, la de 1919, la Patagonia y la Forestal. Son puntos muy marcados donde la organización obrera, bueno, avanza en reivindicaciones y el Estado procede a ejecutar un genocidio. No es otra cosa, es el genocidio entendido como aquel plan de exterminar a determinado sector de la población claramente definido. Acabar con las organizaciones obreras, acabar con sus dirigentes y disciplinar al proletariado, con cuestión de que le lleve décadas recuperar el grado de conciencia y de organización que había tenido hasta ese momento. En el 19, cuando los obreros de los talleres Bacena declaran la huelga general, la FORA declara la huelga general revolucionaria y llama a toda la clase trabajadora, a todos sus gremios, a salir a la calle a derrocar al gobierno. Casi un delirio, porque salen a derrocarlo sin plan de gobierno, pero bueno, eso es, no hay, hablan de 700 fusilados en la semana trágica, ahí ni siquiera hay estadísticas oficiales, ¿no? Del 17 al 21 lo que va a haber es el periodo de lucha más importante, cuando digo más importante en cuanto a cantidad de huelgas, no de radicalización. Huelgas por la organización, por la jornada de trabajo, por el respeto a la jornada de 8 horas, por aumentos salariales. Era uno de los tantos conflictos que se desata en la empresa Bacena, que es una empresa metalúrgica, que es una empresa relativamente importante, y en realidad los primeros, hay una huelga que está vinculada a aumentos de salarios y que se va potenciando porque hay, digamos, los patrones lo que hacen es echar a varios dirigentes gremiales, entonces se entra a potenciar el conflicto. Pero incluso hasta acá no era muy diferente a todo el conflicto que va del 17 al 21. En algún momento comienza a producirse el conflicto digamos, se profundiza cuando aparecen los rompehuelgas. Los huelguistas intentan la participación de los rompehuelgas y en uno de esos enfrentamientos hay un par de muertos. Creo que un muerto de los huelguistas, un muerto de los esquiroles o de los rompehuelgas, y a partir de ahí participa la policía con una represión muy fuerte y hay muertos del lado de los huelguistas. Entonces, esto es lo que desata esto que se llamó la Semana Trágica. La Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde hay mucho para decir, pero simplemente porque excede al movimiento anarquista absolutamente. La Patagonia tiene que ver con las condiciones de trabajo que tenían los peones rurales, con otras cuestiones, porque en realidad, digamos, la exportación de lana había generado un pequeño polo de desarrollo en Río Gallegos y en Puerto San Julián, y se había conformado un pequeño núcleo de organización sindical, donde había anarcosindicalistas y sindicalistas, indistintamente. Y de este sector, el conflicto comienza en este sector, digamos, reivindicaciones por la jornada de 8 horas, por aumento de salario, y rápidamente se vincula este conflicto al pedido de mejores condiciones de trabajo de los peones rurales, que las condiciones de trabajo eran impresionantes. Entonces, cuando se juntan los dos movimientos, el movimiento rural comienza a radicalizarse. Aparecen grupos anarquistas mucho más duros y partidarios de la violencia, que son los que hacen justicia por sus propias manos, los que toman estancias, etcétera, etcétera. Pero todo eso mechado con un nivel de represión impresionante. Bayer habla de 1.500 fusilados en la Patagonia. Estamos hablando de una zona que era un desierto. Estamos hablando de
de dirigentes obreros que había catalanes, alemanes, digo, si vemos la película, ahí todos hablan en castellano, pero en realidad esos tipos hablaban el gallego Soto hablaba en gallego para los obreros chilenos, que en ese momento nosotros entendamos que esos tipos llegaron a desarrollar una organización obrera casi en la Torre de Babel, donde cada uno hablaba un idioma distinto, donde venían con culturas totalmente distintas, donde tenían distancias a recorrer, donde las noticias de una estancia a la otra podían tardar días, donde la red que debía tenderse para desarrollar una organización podía llevar meses o años. Estamos hablando de